Hola, bienvenidos al webinario del día de hoy. Entender el impacto del racismo en el desarrollo de los niños, cómo trabajar hacia la justicia del lugar en los Estados Unidos. Estamos tan contentos de tenerlos a todos en la conversación. Así se estén uniendo a nosotros por primera vez o son visitantes regulares del centro. Gracias por estar aquí el día de hoy. Este webinario es parte de nuestra serie de webinarios de El lugar importa. Está diseñado para expandir el trabajo que hemos hecho acerca de cómo la influencia de nuestro entorno, especialmente los entornos naturales y artificiales, afectan el desarrollo de un niño. Así que a través de toda la serie vamos a señalar la experiencia y ofrecer estrategias para trabajar acerca de la justicia del lugar y para crear las condiciones que van a permitir a todos los niños el crecer y prosperar. La conversación del día de hoy va a explorar la intersección entre la política, la inequidad sistémica, las disparidades raciales y cómo esto afecta al desarrollo saludable del niño. Espero que todo esto les sea útil a ustedes en el trabajo que ustedes hacen para apoyar a los niños y sus familias. Y muchísimas gracias a todos los que han presentado preguntas cuando se inscribieron para el evento. Hemos recibido cientos de preguntas. Así que vamos a hacer algunas de estas preguntas en la segunda parte de la conversación. Por supuesto, no vamos a tener tiempo de hablar o repetir todas las preguntas. Estaríamos aquí días y días, pero eh, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de preguntas posibles de las que ustedes presentaron y vamos a estar pensando acerca de esas preguntas y vamos a ver cómo sus preguntas pueden informar las conversaciones futuras. Así que ahora no vamos a poder tener una conversación en vivo o hacer preguntas en vivo debido al tamaño de este webinario, pero van a poder presentar sus preguntas por escrito y vamos a regresar al final para compartir las respuestas. Algunas notas adicionales. Tenemos interpretación al español. Si les interesa tener interpretación en español, pueden ir al canal de español. Las instrucciones estamos poniéndolas en la ventana de chat en este momento. También tenemos subtítulos en vivo. Si quieren ver los subtítulos, por favor, enciendan el CC. Estamos realmente muy entusiasmados de estar aquí. Les vamos a pasar la palabra a la doctora Stephanie Crompton, que tenemos la buena fortuna de tenerla con nosotros y a cargo de esta conversación el día de hoy. La doctora es profesora en el programa de liderazgo de educación en la Universidad de Boston, en la Facultad de Educación y Desarrollo Humano. Es directora del Centro de Ecología del Desarrollo Temprano, o SEED. Su investigación y su trabajo informan las políticas que promueven la equidad y la justicia para las minorías étnicas y raciales y los niños de estas minorías en el contexto de la educación, la salud y la comunidad. Ella está con nosotros el día de hoy con un panel de investigadores importantísimos, el doctor Nathaniel Harner, la doctora Mavis Sanders y la doctora Natalie Slopin. El doctor Harner es director de neurobiología y de experiencias efectivas y traumáticas en el Hospital McLean y es profesor asistente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard. Su investigación se concentra en el entender los mecanismos neurobiológicos que median la susceptibilidad al trauma y los trastornos relacionados con el estrés. La doctora Sanders es investigadora senior de familias de color y tendencias en la infancia. Ella tiene una agenda de investigación para avanzar la justicia social y la equidad racial. Ella fue profesora de educación y profesora oficial en el programa de doctoral en el alfabetismo del lenguaje y cultura en la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore. La doctora Slopin es profesora asistente de Ciencias de la Conducta y Sociales en la Facultad de Salud Pública de Harvard. Se especializa en epidemiología y los factores contextuales y sociales que le dan forma al desarrollo de los niños y la inequidad en la salud. Ahora vamos a comenzar con el doctor Currington. Hola a todos. Estoy muy honrada de estar aquí moderando esta conversación y de representar a SEED en la Universidad de Boston. Como estaba diciendo Carmen en nuestra conversación, SEED, nuestro enfoque es entender cómo el impacto afecta el desarrollo de los niños y cómo es que
las familias usan sus activos culturales, su capital social para protegerse a sí mismos y para protegerse del racismo. Sabemos que esta conversación el día de hoy es importantísima y porque el racismo opera en diferentes niveles e impacta al desarrollo de los niños a todos los niveles, biológicamente, desarrollo social y otros sistemas psicológicos. En la fase prenatal, en los primeros años de vida, son los periodos más sensibles, donde realmente es crítico entendimiento de los niños en desarrollo, como bebés, como niños pequeños. Y yo como investigadora he estado investigando y he estado haciendo trabajo sobre el tema del racismo y el impacto sobre los niños pequeños. Este trabajo por décadas y para el otoño del 2024, junto con nuestros asociados en la coalición de investigación de la acción, vamos a estar publicando una publicación de investigación trimestral acerca de este tema. Vamos a tener investigadores de diferentes disciplinas y vamos a señalar el trabajo de varios profesores seniors. Las pruebas científicas son claras, están funcionando, de que el racismo impone factores de estrés en la vida diaria de familias, cuidadores y demás, y hay que entender cómo estos factores de estrés afectan la salud y el desarrollo, y esto nos ayuda a proteger y entender a los niños pequeños. El modelo RISE-3, del que soy coautora con el doctor Guillermo Ruca, nos presenta nuevas ideas sobre las comunidades, las políticas, los programas y las subvenciones pueden desmantelar las inequidades y crear un futuro mejor para todos. Estamos aquí hoy porque tenemos muchas oportunidades por delante a nivel comunitario, a nivel de normativas y todo el trabajo que nos trae a todos a esta conversación de hoy. En el Centro para el Niño de Desarrollo escribió en la publicación de este año, dice que tal como las dimensiones del entorno natural y construido han sido diseñadas a lo largo del tiempo, también pueden ser rediseñadas para apoyar un desarrollo saludable. Entonces, a través de nuestra conversación de hoy queremos rediseñar, repensar y avanzar, progresar, buscando entornos que son antirracismo y que pueden apoyar el desarrollo saludable de todos los niños. Sin más, estoy muy entusiasmada de poder moderar esta conversación con Natalie y Mavis. Comienzo la conversación con Nate. Nate, ¿nos puedes decir qué es lo que has observado en tu reciente trabajo en la salud emocional de los niños? ¿Cómo has observado, cuál has observado que es el efecto del racismo, el desarrollo cerebral de los niños? ¿Cómo puedes mostrar una relación directa con el racismo estructural en tus conclusiones? Sí, muchas gracias. Y para poder responder a esa pregunta, mi laboratorio está interesado realmente en entender cómo identificamos y prevenimos el desarrollo de cosas como trauma y trastornos relacionados con el estrés. Sabemos que el estrés que la gente padece durante la niñez realmente juega un papel en el desarrollo de estos trastornos y sabemos que hay disparidades raciales enormes entre la cantidad del estrés que padece la gente que es negra o de grupos marginalizados étnicos. Es una cantidad desproporcional de estrés. Pero estamos tratando de entender, conocer estos lugares donde los niños se desarrollan y cómo está relacionado esto con la estructura del cerebro y la función y cómo puede llevar al desarrollo también del síndrome de estrés postraumático. Y para esto hemos consultado datos de un estudio en gran escala, en un estudio longitudinal del cerebro del niño llamado el desarrollo del cerebro adolescente, desarrollo cognitivo. Es un estudio de 10 a 12.000 niños, comenzó cuando tenían 9, 10 años de edad. Consideramos el volumen cerebral, las diferentes regiones del cerebro que son muy importantes para la emoción, para el desarrollo, para el aprendizaje, el desarrollo de la corteza prefrontal, para la atención, las respuestas emocionales. Y, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, que son importantes para expresar esa respuesta emocional en respuesta a algo que es estresante. Y si vemos el volumen cerebral de niños negros comparado con niños blancos, vemos que hay diferentes regiones del cerebro con diferentes volúmenes de materia gris, pero si vemos el entorno en el que crecen y se desarrollan los ingresos de los padres de niños negros, el índice de
carencias por área, estudia la cantidad de recursos disponibles en estos diferentes entornos y vemos que esto complica el desarrollo en estos hogares. Hay disparidades enormes. Hay niños negros que se desarrollan en estas áreas que tienen muchas más carencias, hay más conflictos en los hogares, menos ingresos. Todas estas cosas están relacionadas con el volumen de la materia cerebral en este estudio. Y para responder a tu pregunta, ¿cómo exponemos esta conexión directa? Una que tratamos de normalizar esto matemáticamente y tenemos en cuenta todos estos factores. Realmente no vemos ya grandes diferencias en materia gris, en volumen de materia gris. Y eso es importante, porque como estos volúmenes de esta región están conectados con síntomas de PTSD o síndrome postraumático aún a los 9 y 10 años. Entonces, no se esperaría estos síntomas de estrés postraumático, que la gente llegara a ese nivel del trastorno, no lo esperaríamos ver a los 9 y 10 de edad. Pero vemos los niveles de expresión a trauma a los 9 y 10 años entre niños negros y niños blancos. Y una vez que normalizamos todo y ecualizamos el entorno, vemos también esta normalización del volumen cerebral. Entonces, ¿cómo respondemos a esta duda? ¿Cómo son los aspectos de cada sitio del entorno y cómo afecta esto el desarrollo y estas diferencias cerebrales que vemos si van a jugar un papel en el desarrollo de estos individuos en el futuro? Es realmente fascinante, estaba tomando muchas notas aquí y espero que cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas poder preguntar más. Pero creo que ahora Mavi nos va a hablar de la salud mental y física de los niños pequeños y su trabajo reciente en disparidades raciales. Marlene, ¿nos puede decir cómo están encontrando relaciones entre las experiencias, las oportunidades en particular en el crecimiento de estos niños pequeños? Bueno, muchísimas gracias. Es una oportunidad de compartir mi trabajo que estoy haciendo junto con mis estudiantes. Mi investigación se concentra en entender cómo es que estas experiencias son una oportunidad para el desarrollo saludable y esto lo afectan los sistemas y las estructuras. Y las inequidades que vemos contribuyen a esto, donde uno ocupa su lugar socioeconómico y también las divisiones raciales, los diferentes grupos étnicos marginalizados. En general, estos niños tienen peores resultados y tienen peores resultados en la temprana infancia. Así que es muy importante entender que la salud está basada en las primeras experiencias de la infancia y tenemos que entender entonces las estructuras y los sistemas que existen para poder trabajar en esto. Hemos estado trabajando, hemos hecho investigación en una cantidad de temas pensando acerca de cuáles son los diferentes sistemas y las estructuras con los cuales interactúan los niños que son relevantes a la salud, los primeros años de vida, y una de las áreas muy relevantes al tema del día de hoy es la vivienda. Y esa es una de las áreas que nos interesa mucho y también los barrios donde viven estos niños. Un estudio que publicamos este último año tiene que ver con los barrios. Esto se conecta con el tema del día de hoy. Esto fue un estudio que publicamos en la revista Pediatrics y sacamos información de una fuente de datos importantísima que se llama la disparidad de mortalidad en las comunidades de los Estados Unidos. Y lo que hicimos fue conectar información de más de 1 millón de niños en los Estados Unidos, de las encuestas de las comunidades en los Estados Unidos, mirando aquellos barrios o vecindarios en los que teníamos información y utilizando una medida de barrios que se llama el índice de oportunidad en la infancia y seguimos a los niños por un periodo de 11 años. Así que lo que nuestro estudio vio es que residir en un barrio con bajas oportunidades, basándote en este índice de oportunidad, está asociado con un aumento de la mortalidad para estos niños y también mortalidad aumentada para los padres. Así que pensamos que era importante documentar las consecuencias intergeneracionales de los entornos, los barrios. Y esto es importante para implementar las políticas basadas en la raza para reducir las inequidades que tienen consecuencias a medida que pasa el tiempo.
Así que el estudio del que estoy hablando en particular se concentró en este resultado en particular, la mortalidad, pero tenemos vasta literatura que documenta el papel que estos entornos no equitativos, estos barrios no equitativos, el impacto que estos tienen en el desarrollo social, emocional y conductual de los niños y los resultados sobre la salud que esto tiene a lo largo de toda la vida. Así que esto es trabajo muy interesante y uno de los temas que me interesa muchísimo es cómo medir de la mejor manera el contexto en el que viven estos niños, los barrios. Así que hay muchísimas medidas acerca de cómo medir el entorno en el que viven los niños. Nos quedan muchas preguntas sin respuesta. Todavía estamos pensando acerca de cómo decidir cuáles son las políticas, las medidas que se tienen que tomar. Y para los propósitos de la investigación hay muchísimas preguntas abiertas todavía y lo podemos responder utilizando la ciencia. ¿Cuál es la mejor manera entonces de conceptualizar cuáles son las características de los barrios que importan más para los niños? Y para finalizar, otro tema que me interesa tiene que ver con la heterogeneidad o la variación en la manera en que los niños responden a sus entornos, pensando que eso nos puede ayudar a entender cómo desarrollar las intervenciones que pueden cerrar estas brechas y mejorar estos resultados para llevar a un desarrollo y salud más equitativos para estos niños. Bueno, nuevamente, realmente investigación muy importante, muy convincente, muy interesante y muy convincente y realmente bastante triste al mismo tiempo. Así que vamos a pasar la palabra a Mavis. Y Mavis, tú y tu equipo de investigadores recientemente desarrollaron una herramienta interactiva que nos permite a los diferentes usuarios, los políticos, legisladores, investigadores, el estudiar décadas de literatura y ver cuáles son los recursos para explorar cómo estos recursos pueden ayudar a mitigar el impacto de los riesgos que enfrentan estos niños y estos jóvenes, incluyendo el racismo como uno de estos factores de riesgo. Así que haciendo esta revisión extensa de toda la literatura, ¿nos puedes decir algo de lo que descubrieron? Oh, por supuesto, muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta conversación. Y para darles un mejor contexto, los coautores y yo, incluidos Jennifer Winston, Shanna Rochester y Dominique Quintanilla, queremos felicitarlos a ellos también por el trabajo. Nosotros hemos llegado a una agenda de investigación para trabajar colectivamente en una agenda para poder reconocer la diversidad que tenemos en la comunidad negra. Queremos basarnos también en cuáles son los puntos fuertes de la comunidad y encontrar soluciones basadas en los sistemas. Pasamos por un proceso de 3 pasos y creo que ya tenemos ahora o hemos identificado un proceso de 3 pasos para responder a esta pregunta de investigación. Así que tenemos una cantidad enorme de opciones que podíamos haber estudiado, así que lo que decidimos a través de este proceso de 3 pasos es concentrarnos en las familias de color y los activos culturales que tienen esta familia y los recursos protegidos de la comunidad. Mi colega Prashada va a trabajar en los activos de la familia, negra, los puntos fuertes, y yo voy a trabajar en los recursos protegidos de la comunidad. Y como parte de este proceso, nosotros hicimos una revisión sistemática de estos recursos, factores de protección de la comunidad y cómo se relacionan con los niños y los jóvenes y su desarrollo. Hicimos un estudio de 3,000 estudios inicialmente, que finalmente pudimos reducirlos a un total de 300 estudios, así que hicimos una revisión adicional de esto para reducirlo finalmente a 72 entornos. La herramienta bibliográfica tiene referencias, información acerca de esos estudios. Y los usuarios pueden usar un filtro basándose en la edad de los participantes, por ejemplo, o el tipo de recurso protegido de la comunidad que les interese estudiar. Así que para esta conversación, porque estamos hablando muchísimo acerca del bienestar, la salud mental, el desarrollo cognitivo y demás, así que estudiamos esto.
miramos a los resultados y también los filtramos de acuerdo a los resultados. Y hay cosas como, por ejemplo, la cohesión de la comunidad, el apoyo en la comunidad. Esto se ve a través de toda la literatura. Es muy difícil realmente sacar conclusiones absolutas, por supuesto, pero hay una preponderancia de la evidencia que sugiere que los modelos en la comunidad y un sistema de mentores en la comunidad para ofrecer apoyo de pares, estar conectados con la escuela, participación en las actividades comunitarias y también las actividades que existen en la comunidad. Y todo esto contribuye positivamente a la salud mental de los jóvenes y los niños, y esto puede ayudar a mitigar los riesgos. Y lo que esto me sugiere es que las relaciones importan, pero también los espacios importan para que la gente pueda reunirse y establecer, crear ese tipo de conexiones y relaciones. Eso es muy importante y podemos explorar esto un poco más a medida que va evolucionando la conversación. Sí, les voy a hacer otra pregunta, Mavis, acerca del trabajo que hiciste. Tu equipo publicó un informe en noviembre que dice los niños de color y los jóvenes pueden beneficiarse de investigación enfocada en los recursos protegidos de la comunidad y lo que protegen en la comunidad. Eso habla de lo que está asociado con la seguridad y la salud de los niños. Por supuesto, cuando hablamos de esto con Natalie, fue las limitaciones que teníamos como investigadores por las medidas que tenemos, pero estamos mejorando en esas áreas. Los recursos disponibles en el vecindario, en el área, esa es una de las áreas que encontramos en las que parece que haber una asociación significativa y positiva con el desarrollo y de los niños negros. Estos recursos los podemos considerar, por ejemplo, parques, centros recreativos, bibliotecas, aceras, banquetas. Entonces, la gente que está familiarizada con la encuesta de la salud de niños a nivel nacional está familiarizada con ese tipo de medición de recursos en el vecindario. Algunos de ustedes están interesados también en la posibilidad de caminar por estas ciudades. Entonces, cómo promover, por ejemplo, el caminar y el transporte público, la iluminación, por ejemplo, en los edificios, todo ese tipo de cosas disponibles. Entonces, también publicamos un estudio, hablamos de el prosperar, o florecer o prosperar, la capacidad, por ejemplo, de hablar de un tema en particular o controlar una tarea en particular, controlar sus emociones. Y vimos que los jóvenes que tienen acceso a todos estos recursos en el vecindario, aceras, espacios verdes en parques, bibliotecas o centros recreativos, estos niños tenían una mayor probabilidad de prosperar, de desarrollarse, o sea, de tener esos indicadores de salud mental positivos, más que los niños que no tenían acceso a estos cuatro recursos. Otro estudio también sugirió que los hombres jóvenes, los jóvenes que viven y trabajan en ciudades donde pueden caminar, también tenían menos probabilidades de terminar envueltos en violencia física o ese tipo de problemas. Entonces, cuando vivían en ciudades con esa capacidad o posibilidad de caminar más. Entonces, tenemos esos elementos del entorno construido que vemos que hacen una diferencia en los resultados que vemos en niños negros. Muy bien. Entonces, esta investigación de la que están hablando todos ustedes enfatiza realmente la importancia del sitio, del lugar, la importancia de las relaciones dentro del contexto de esos espacios y lugares. Entonces, me resulta fascinante, sí. Vuelvo con Natalie, entonces, ahora te quiero preguntar, Natalie, sobre el índice de oportunidades infantiles, cómo usan eso en su trabajo y específicamente si puedes compartir más con nosotros sobre esta herramienta y cómo esta herramienta en particular nos puede ayudar a saber más sobre estas disparidades en los sitios donde viven y crecen los niños. Bueno, el índice de oportunidades infantiles es una herramienta de medición
desarrollada por Dolores Escobedo García y sus colegas. Clemens, que es otro colega en la Universidad de Brandeis, desarrollaron esta medida para ver cuáles son las oportunidades disponibles para los niños en diversas comunidades en Estados Unidos. Este es un ejemplo de una medición basada en el lugar, en el sitio, para evaluar o cuantificar recursos y oportunidades, especialmente en relación con el desarrollo de los niños y sus posibilidades futuras. Son mediciones de ventajas o desventajas. Hablamos de, por ejemplo, el índice de carencias disponible, el de vulnerabilidad social, hay otro de justicia ambiental, pero este es el único índice, la única medición que yo conozco, que he visto en las publicaciones, que realmente está diseñado para pensar en estos aspectos del entorno que importan específicamente para el desarrollo infantil. La calidad de la educación, por ejemplo, atención a la salud, el entorno construido en sus vecindarios, como se mencionó, la posibilidad de caminar, seguridad, otros elementos esenciales de estos barrios y comunidades. Esta medición la usan diferentes organizaciones, está muy bien diseñada para mostrar las disparidades y el acceso a oportunidades en diferentes grupos demográficos y en áreas geográficas. Entonces, esto puede ayudar a la gente a pensar, ver en qué contexto requiere inversiones o intervenciones y dónde podemos ver los mayores impactos de la inversión para mejorar los resultados, a lo mejor en comunidades carenciadas. Entonces, los datos, bueno, tenemos todos estos datos a nivel nacional en todos los Estados Unidos y está siendo utilizada por investigadores, así como también por muchos departamentos de salud pública en este momento. Muy bien, muy bien. Encantado de enterarme que estaba también acá en Massachusetts. Ahora pasamos a hablar de las implicaciones del trabajo de ustedes y quiero abrir el foro para todos ustedes. Yo sé que es difícil para los investigadores el elaborar recomendaciones normativas o estrategias comunitarias porque somos científicos, somos investigadores. Pero ¿cómo nos puedes hablar de su investigación y cómo alimenta estas estrategias para apoyar el desarrollo infantil a nivel comunitario, a nivel de sistemas mayores también? Vamos a ver si Nathan podría comenzar. Bueno, es la respuesta difícil. Para nosotros, en el campo de imágenes cerebrales, es difícil. Bueno, ¿cómo podemos mostrarles imágenes del cerebro a la gente y cómo puede ayudar en este sentido? Pero una de las cosas que hacemos con nuestro trabajo, podemos mostrar de manera muy contundente los efectos. Una cosa es preguntar a la gente, bueno, ¿piensas que la discriminación tiene un impacto sobre el bienestar? Y podemos, bueno, siempre argumentar, es algo percibido, discutirlo, pero cuando puedes mirar directamente el cerebro, ver lo que pasa cuando mantenemos a la gente en estos entornos empobrecidos, yo creo que es algo muy fuerte, muy contundente. Hemos hablado, por ejemplo, con gente en el Centro de la Ley y el Desarrollo Cerebral, con gente que está en puestos de poder, y se les puede mostrar los datos y decirles, miren, esto es algo real, lo podemos ver en la gente que estamos estudiando, no es algo que podemos ignorar. Y creo que esto, hay otras cosas que hemos considerado, por ejemplo, cuáles son las normativas, las pólizas reales que podemos implementar. Bueno, sabemos que aún si hay heterogeneidad, las transferencias de efectivo, por ejemplo, están asociadas con cambios en el cerebro, de alguna manera asociado con cambios en salud mental, conducta. Y alguna de las cosas que vemos en estas heterogeneidades, en algunos de los hallazgos, es que el sitio en que la gente crece, las estructuras mismas, también necesitan cambiar para ayudar a facilitar el mejorar el desarrollo infantil y cómo eventualmente va a funcionar este adulto en el futuro. Natalie o Mavis, ¿quieren seguir con algún comentario? Sí, claro. Creo que realmente habla de la necesidad de que los investigadores no hagamos nuestra investigación, nuestros estudios en silos,
sino que tenemos que incluir todos los factores de política y establecer el tipo de colaboraciones y trabajar con toda intención acerca de establecer estas relaciones, estos lazos. También yo pienso que tenemos mucha suerte de ser parte de un centro de investigación aplicada y queremos trabajar al mismo tiempo para evaluar las intervenciones, como mencionó Mavis recién, para poder mostrar los efectos tanto a corto plazo como a largo plazo, y también habla de la necesidad de tener fondos para apoyar ese tipo de trabajo y no solamente las evaluaciones a corto plazo, sino también para apoyar las intervenciones a largo plazo, para ayudar a ver qué es lo que está pasando a lo largo de un periodo más largo de tiempo y también apoyar el establecimiento de bases de datos que nos permitan hacer la investigación. Y eso es muy importante y vemos como también la investigación también se puede traducir y transformarse en una práctica positiva. Y es el tipo de esfuerzo de reconstrucción que se está realizando en Filadelfia, por ejemplo. Podemos hablar mucho de esto, pero es, por ejemplo, cuando se van los alcaldes, están dejando como su legado un restablecimiento, una reconstrucción de de las bibliotecas en el centro en Filadelfia, cientos de millones de dólares que se han invertido para mejorar la comunidad y para ofrecer este tipo de servicios a las comunidades y hablar de la importancia de estos espacios, no solamente para lo que pensamos que sea hacer una biblioteca, sino también para programas después de la escuela, para reuniones, funciones familiares y todas las cosas que sabemos que benefician no solo a los niños, sino a las familias también. Creo que vamos a tener un video corto para mostrarles, pero ese es el tipo de iniciativas a larga escala, iniciativas políticas que se pueden realizar cuando los legisladores y los profesionales y todos los promotores, todos trabajamos juntos para decir, bueno, esto importa, este tipo de inversión es absolutamente necesaria, o hablar de la falta de inversión. Y esto es lo que ha ocurrido en las comunidades de color, en las comunidades ignoradas o que no han tenido suficientes servicios. Y creo que es importante como investigadores que expliquemos la importancia de todo esto. Es absolutamente importante trabajar en colaboración con los otros promotores y los otros profesionales. ¿Hay algo más que quieran agregar, Natalie? No, no, no. Eso fue realmente exhaustivo y realmente aprecio muchísimo, Mavis, el que haya hablado de esta noción de la colaboración con las comunidades localmente, porque realmente eso es lo que tenemos que estar haciendo para ayudar a diseñar los mejores abordajes efectivos, reconociendo que la evaluación los tipos de programas de los que estamos hablando es difícil y a lo mejor no podemos hacer un ensayo randomizado al respecto, pero realmente tenemos que ser creativos y tenemos que establecer la evidencia para poder trabajar. Ahora, Narly, vamos a comenzar contigo. La siguiente pregunta tiene que ver con un cambio de estado mental o de opinión. Hablamos de cambiar los espacios en los entornos artificiales. Y queremos hablar acerca de el campo de la primera infancia, realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cambios de mentalidad que tenemos que tener para informar la investigación? Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que ha habido muchísimo cambio, muchísimo progreso en el campo de la primera infancia en las últimas décadas y creo que ahora hay una apreciación muy importante y un enfoque sobre las inequidades que realmente es muy útil para prestarle atención a cómo podemos entender y cómo podemos tratar las inequidades. Y esto es algo que a lo mejor no habíamos visto en el pasado y ahora gracias al trabajo de mucha gente a lo largo de diferentes disciplinas. Estamos viendo cambios en psicología, en trabajo social, en salud pública, pero realmente ha llevado muchísima gente trabajando en el tema del desarrollo de la primera infancia. Es fantástico. Y creo que nos falta también mucho trabajo para hacer, para entender
exactamente el modelo del biodesarrollo y pensar acerca de de las causas, eh, digamos, corriente arriba, y sabemos que las relaciones personales importan y están situadas en un ecosistema al mismo tiempo y que debemos entonces tomar un abordaje estructural para hacer lo más efectivo posible por el mayor periodo de tiempo posible. Así que creo que eso es un cambio de mentalidad. Podemos cambiar la manera de pensar acerca de qué es lo que podemos hacer a nivel de las políticas, por ejemplo, ir hacia arriba, corriente arriba, a nivel de la legislatura, por ejemplo, el tipo de relaciones que nosotros estudiamos y que son útiles para los niños, qué es lo que podemos hacer entonces hacia arriba para crear estas oportunidades para los niños, para darles el contexto más saludable posible. Ese sería el cambio de mentalidad, entonces, que se me ocurre que sería útil. Seguir empujando para pensar acerca de los determinantes, corriente arriba del desarrollo. Sí, me encanta lo que agregaste acá. Has articulado entonces esta idea de que esta investigación realmente se trata acerca del lugar, el espacio y es hacia arriba, es corriente arriba. Y eso es un buen ejemplo de cómo pensar acerca del trabajo que es importante que tenemos que hacer de hacia arriba. Es fascinante, estoy aprendiendo muchísimo a ustedes el día de hoy. Y yo sé que en este momento tenemos bastante tiempo para algunas de las preguntas que recibimos de la comunidad. Y tenemos algunas aquí que Tassi y su equipo ya han preparado. Y voy a comenzar con una y luego vamos a abrir para que cualquiera pueda responder. Así que una pregunta. ¿Qué es lo que nos muestra la investigación acerca de los diferentes tipos de impacto que tiene el racismo sobre la educación en la primera infancia y el efecto de la pobreza sobre el desarrollo temprano? ¿Qué similitudes vemos y cuáles son las diferencias que vemos entre los diferentes tipos de racismo y cómo esto afecta a los niños? Y supongo cuando hablamos de tipos de racismo estamos hablando de estructural, interpersonal, internalizado, etcétera. Bueno, sí, de nuestra revisión sistemática de la literatura acerca de los recursos de protección de la comunidad, lo que vimos es que pese a que estudiamos una década de investigación del 2012 al 2022, o sea, investigación que se publicó en en ese periodo de tiempo, en esa década, un poquitito, llegamos al 22, ya sé que estamos en el 23, y una de las cosas que identificamos son las brechas, y eso está en el informe del que hablaste, Stephanie. Necesitamos más pasos basados en la comunidad, más específicos, porque tanta de la investigación, y entiendo que los investigadores quieren que los publiquen en los periódicos más importantes de sus campos y demás, pero se basan en muchísimos datos de diferentes encuestas o datos que incluyen digamos, la población más grande, el número más grande de participantes para poder sacar conclusiones y generalizar los resultados. Pero cuando hacemos eso, estamos dejando de lado ciertas cosas. No hay un estudio perfecto, por supuesto. Así que hay factores a favor y en contra de todos los diferentes abordajes y por eso necesitamos una mezcla de estudio, porque lo que no tenemos mucho en este momento es información acerca de los grupos específicos y es difícil hablar de lo que esto significa, el impacto del racismo, por ejemplo, el impacto del racismo antinegro sobre la gente joven, por ejemplo, cómo esto es diferente a lo largo de las diferentes regiones del país, comparando las diferentes regiones. Hay tantas preguntas específicas a cada uno de los grupos que realmente no tenemos las respuestas porque no hemos tenido este tipo de investigación. Y luego, al mismo tiempo, podemos decir qué tipo de apoyos tienen los jóvenes versus los niños pequeños cuando estamos hablando de la identidad sexual, la identidad de género y cómo eso realmente también tiene diferentes efectos y diferentes experiencias y afecta a los diferentes jóvenes de diferentes maneras. Así que tenemos todas estas preguntas que muestran que pese a que hay una cantidad enorme de estudios, hemos estado limitados por las medidas. Mucho de esto estamos usando
encuestas cuantitativas y el tipo de diseño que realmente puede limitar el tipo de preguntas que podemos hacer y las medidas que teníamos en el pasado, simplemente pensando en los diferentes tipos de racismo. Es una conversación muy actual que estamos comenzando a tener en este momento. Ojalá pudiera decir más, pero una de las cosas que puedo decir en esta literatura, tenemos enormes brechas todavía y tenemos que aceptar la importancia de estas preguntas específicas a cada grupo y alentar a los investigadores a que hagan ese tipo de estudio. Creo que no ha habido el mismo tipo de permiso o de tiempo para hacer ese tipo de estudios en el pasado, pero sabemos que son muy importantes y tenemos que darnos a nosotros, a los diferentes investigadores, la gente que está empezando a trabajar ahora, enfatizar la importancia de esto. Hago eco, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice, pero también esta idea de cómo necesitamos expandir y diversificar nuestra investigación, no solamente en cuanto a mediciones, muestras, cualitativo versus cuantitativo. Yo creo que esto es algo muy bueno, es una buena agenda, gran agenda, sensata y todo, para avanzar y responder estas preguntas. Pero muy bien, les voy a hacer esta pregunta que es de un miembro del público que es muy interesante. Ahora, ¿qué punto en cuanto al impacto del racismo, el desarrollo del niño, qué punto desearían que conociéramos mejor como investigadores, como personas envueltas en legislación o en políticas? No, si pudiera comenzar. Adelante, Natalie. Bueno, para mí, el punto que me viene a la mente es que pienso es que a veces hay una concepción errónea de las consecuencias de experimentar. Primero, la gente piensa en las experiencias interpersonales de racismo, pero no piensa esto sobre el racismo en diferentes niveles. Entonces, yo creo que la idea convencional es que el daño es psicológico o emocional sin pensar en las consecuencias más amplias y todas las implicaciones, todo este rango de experiencias racistas que padece la gente interpersonalmente y las experiencias en el entorno construido y natural, cómo afecta el desarrollo cognitivo y social y la salud física. Hemos hablado de el sueño, el dormir, por ejemplo, todas las cosas, estas cosas están siendo estudiadas en el contexto de una variedad de formas de racismo y no deberíamos subestimar estos efectos tan generales. Nate, no sé si quieres continuar. Bueno, es una pregunta difícil porque sabemos lo amplios que han sido estos efectos. Entonces, yo haría trampa y, por ejemplo, trataría, hay dos cosas por lo menos que vienen a la mente. Uno es la relación entre el racismo y la violencia económica. Cuando hablo de violencia económica, nuevamente extrapolando de la definición de violencia doméstica, las obstrucciones a la movilidad económica, a la oportunidad económica. Y nuevamente vemos la interfaz entre el racismo y la pobreza y la falta de inversión en comunidades y todo lo que cómo afecta esto el bienestar de los niños. Pero también otra cosa importante es como este racismo y la manera en que está difundido en la sociedad norteamericana a través de los medios, la educación, la representatividad, el efecto que tiene el desarrollo de la identidad de un niño pequeño, como lo vemos en los jóvenes y lo que estamos viendo en cuanto a investigación en la cual jóvenes adultos negros se sienten menos conectados a esta identidad negra que las generaciones anteriores. ¿Y qué significa esto para los niños negros que cuando se desarrollan en la sociedad,
que siguen siendo caracterizados por un racismo antinegro cuando no tienen estos jóvenes o estos niños una identidad racial positiva. Y cuando comienzan a entender el sistema en el que están y cómo aprenden a navegar el sistema. Entonces, los efectos del racismo, no solamente en la identidad racial de los niños, pero en toda su identidad, su personalidad. Y esta es una situación con las carencias económicas y la violencia en Estados Unidos. La violencia económica. No sé si escucharon ese ruido. Nate, voy a apagar mi micrófono por un momento. Nate, sí, también voy a hacer trampa para responder esta pregunta, porque creo que la pregunta se conecta muy bien con lo que las doctoras Slope y la doctora Sanders han mencionado, que qué es lo que vamos a necesitar en este campo, y especialmente en la neurociencia. Es importante reconocer que no hemos hecho suficiente para tratar de entender esta intersección de la raza, carencias socioeconómicas y violencia a la que están expuestos los niños. Pensamos mucho en que esta carencia ambiental o exposición a diferentes amenazas en el entorno pueden afectar a los niños en general. Tenemos 2 décadas de esto, de reconocer o aceptar las experiencias que los niños negros o blancos pueden tener y la diferencia que es resultado de estas presiones sociohistóricas, culturales. Y volviendo a lo que dijo la doctora Sanders, y algo que nuestro trabajo está tratando de aclarar, nos concentramos mucho en las diferencias grupales como contribuyentes potenciales a esto, pero no hemos explorado ni comenzado a rascar de la superficie qué es lo que pasa dentro de grupos, qué es lo que puede ser diferente para individuos que todavía están expuestos a estos altos niveles de racismo, pero que provienen de áreas menos carenciadas socioeconómicamente. ¿Cuál es el impacto? Y sabemos hace 100 años o más que todo esto es muy importante para los problemas emocionales, trastornos psiquiátricos, y que realmente tenemos que saber cuáles son las consecuencias del estrés, del racismo y qué tipo de trastornos cerebrales pueden ocurrir y qué tratamiento podemos usar para todos los ciudadanos de Estados Unidos, especialmente los niños y esta intersección entre los problemas raciales y el desarrollo infantil. Tengo una pregunta para Mavis. Cuando estabas hablando, dijiste que los niños hoy en día tienen menos apego a su identidad negra que en décadas o años anteriores. ¿Puedes explicarlo? Sí, y te voy a tener que enviar la encuesta. No quiero divulgar la fuente, pero creo que sí, está documentado. Les voy a enviar el enlace, pero sí, estaban estudiando entre diversas generaciones en cuanto a la identificación con la identidad racial de uno. Y sabemos que los jóvenes, los menores de 30, tienen un nivel diferente de apego que en generaciones anteriores. Les voy a enviar ese estudio para que se pueda agregar como recurso para los participantes. Muy bien, eso es muy interesante. Tenemos una cantidad de emojis flotando ahí, emojis de gente que les está choqueando esto. Sí, tengo otra pregunta a la que quiero responder aquí. Nuevamente, esto va para cualquiera que quiera responder. ¿Cómo podemos asegurarnos que la investigación futura contribuya al desmantelamiento de las inequidades raciales y cómo podemos crear condiciones al éxito en esto? ¿Qué les parece? Investigación futura, ¿qué es lo que necesita hacer? Y para todos en el campo, no solamente en la investigación. Yo diría que Nate lo dijo, Natalie también lo han expresado en términos de estudios específicos de grupos
y nuevas preguntas y el desarrollo de nuevas medidas o mediciones para utilizar las medidas existentes que hay sobre oportunidad económica, el índice de oportunidades, todavía del que hablaba Natalie, el utilizar una variedad de abordajes trabajando con la comunidad para ver qué es lo importante en esas comunidades. Hablamos de alianzas prácticas con las políticas de investigación. Entonces, en todo esto, por lo menos 4 áreas en términos de abordaje. ¿Quién tiene algo para decir con respecto a estas dudas, estas preguntas? Y bueno, el tipo de apoyo y subvenciones disponibles para este tipo de estudios, vehículos para publicación y para aquellos que están en educación superior y en academia. Sí, a lo mejor las instituciones de educación superior también están valorando esto y sí podría ser valiosos para promoción, para puestos de investigación y para gente que a lo mejor piensa que no puede seguir avanzando con la investigación dentro de la academia. Entonces tenemos que comenzar trayendo todo esto a la conversación, porque sabemos que la investigación es importante, pero hay tantas instituciones y sistemas que existen que pueden limitar esto. Lo que me encanta de todos ustedes como panelistas es que todos provienen de diferentes perspectivas. Es algo realmente interdisciplinario y eso es un punto fuerte. Cuando hablamos de la cuestión especial de SRQ, también es interdisciplinario. Y me pregunto, cuando pensamos en investigación para el futuro, me pregunto si podría haber alguna manera en la cual, en vez de encarar estas dudas como científicos individuales, si lo podrían hacer de manera colaborativa para poder profundizar aún más. Y creo que esto es una manera muy buena, proactiva, de lograr avanzar con la ciencia. Y espero que la gente, los que tienen los fondos, puedan escuchar esto también y ver el poder, lo que podemos aprender cuando tenemos un grupo interdisciplinario. Ahora, tenemos unos 5 minutos y les voy a dar a cada uno unos momentos para que nos den un mensaje de conclusión. Y es, por favor, compartan algún resultado o avance positivo en su trabajo relacionado con comunidades políticas e investigación, algo que nos podemos llevar. Entonces, una idea que podamos llevarnos, que nos haga sentir facultados para crecer, para aprender y continuar este trabajo. ¿Cuál es este pensamiento? Algo positivo que tengo es que parece haber una convergencia que veo que está teniendo lugar entre los grupos de promotores, de los investigadores que entienden la importancia de entender los efectos o señalar los efectos del racismo sistémico, la manera en que los sistemas y las organizaciones afectan los resultados. Y no solamente informar de los resultados, sino realmente tratar de que la gente entienda el contexto en el que se producen ese tipo de resultados. Así que eso nos está avanzando como parte de la conversación. No solamente estamos informando, bueno, hay una brecha en no sé, los logros académicos entre los niños blancos y los niños de color, sino que estamos hablando de los efectos institucionales de no poner suficiente fondo para la educación y basarse a lo mejor en la base de los impuestos a la propiedad o lo que sea, y los efectos a largo plazo de la inequidad económica y la inequidad en la educación y a dónde lleva esto.
en cuanto a los resultados. Así que la importancia de contextualizar estos resultados para poder entonces tomar esta información que obtenemos de la investigación y llevarla a los sistemas que los producen. Creo que eso es realmente importante y pienso que hay muchísimo más apoyo para hacer esto ahora. Y casi como si hubiera una expectativa en este momento de que tenemos que movernos en esa dirección. Y eso nos va a ayudar a cambiar y crear ese tipo de entornos que todos los niños se merecen y que necesitan para crecer y desarrollarse. Natalie, Nate, ¿cuál es el mensaje positivo con el que nos quieren dejar? Yo me siento muy positiva, muy alentada acerca de la atención que veo en las diferentes disciplinas cuando pensamos acerca de la primera infancia y la atención al contexto. Creo que eso es un cambio que hemos visto en la última década y que ha transformado esto en una expectativa. Lo tenemos que pensar a través de los diferentes temas y pienso que ahora tenemos entonces las fuentes de datos y nos estamos poniendo al día y tenemos cada vez más oportunidades y podemos tener ahora cada vez más estudios financiados por el gobierno federal para recopilar información y para estudiar tanto los factores de riesgo como los factores de protección. Y esto es increíblemente importante para ver cuál es la dirección futura de lo que vamos a hacer y tenemos cada vez más oportunidades de entender los entornos sociales y cómo esto le da forma al desarrollo de los niños de manera positiva y negativa también. Así que tenemos que sacar las estrategias de intervención para las diferentes profesiones. Creo que estoy de acuerdo. Quiero decir algo único, diferente rápidamente. Para mí, yo conozco la historia y la parte, el papel que juega la neurociencia y cómo mucha gente ha usado la biología para justificar la conducta racista. Y esto ha pasado con las estructuras que nosotros tenemos. Así que ha sido muy alentador ver que ahora la gente le está prestando realmente atención a esto y realmente estamos viendo los datos para mostrar. No es algo que existe, no es algo que el cerebro explica, sino que son los sistemas los que están contribuyendo al desarrollo. Y hay un reconocimiento cada vez mayor que realmente tenemos que tener esta información, que el contexto es importante y esto ha sido algo muy positivo para mí. Estoy realmente llena de conocimiento y realmente me siento muy alentada como científica. Necesitamos tener más de estas conversaciones. Estamos simplemente rascando la superficie en este momento. Ha sido realmente fantástico conocerlos a todos ustedes y quiero decirles que espero que podamos seguir con esta conversación de manera que tenga sentido. Les quiero agradecer a todos por ser parte de este panel y por aportar su conocimiento a este espacio. Le quiero agradecer a Harvard y el Center for Developing Child y a la Boston University y el programa SEED. Y estoy realmente anticipando las próximas conversaciones con todos ustedes. Muchísimas gracias, Stephanie. Puse el enlace en la ventana de chat para el estudio acerca de la identidad racial o la identidad negra. Sí, ya lo copiamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Para los que estén todavía en línea, por favor, se toman un minuto para responder la encuesta. Ven el código QR en la pantalla, pueden escanearlo. Nos tomamos esto muy en serio y realmente queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. Así que, por favor, háganlo y finalmente vamos a tener más conversaciones como esta en los meses por venir. Vamos a tener más webinarios en el 2024. Así que, por favor, síganos en medios sociales, respondan a nuestros emails y nuevamente muchas gracias a Stephanie, Natalie, Nate y a Tim Davis por traernos su conocimiento, sus ideas, sus reflexiones y compartir su investigación con nosotros el día de hoy. Que tengan un muy buen día.